Ahí te estoy viendo, Ángel Verdugo, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Vamos a comenzar si no dispones otra cosa. Vamos a ver. Hoy, Pascal, es un día donde se han juntado varios temas. El primero, y que vale la pena darle seguimiento en las próximas semanas o meses, es esta intención de la Secretaría de Economía de hacer una consulta pública para establecer lo que llama una norma mexicana para la organización de las elecciones en México. Yo no sé cómo le alcancen los recursos y el tiempo a la Secretaría de Economía cuando estamos perdiendo miles de empleos por minuto y todavía quiera realizar una consulta pública con esta materia cuando tú eres una de las personas que ha señalado eso. El artículo 41 de la Constitución tiene una longitud mayor que muchas constituciones de otros países y todavía la Secretaría de Economía quiere meterse en un campo que le es, por decirlo menos, ajeno. Yo lo entendería de la Secretaría de Gobernación, pero lo que más me sorprende es, sabiendo que la Constitución tiene perfectamente normado en el 35, en el artículo 35, cuándo y cómo y en qué condiciones deben celebrarse estas consultas, aparezca la Secretaría de Economía. ¿Cuál es el objetivo? No lo sé, quizá lo imagino, pero mejor dejemos las cosas así a ver qué pasa. La segunda noticia, Pascal, y esto ya lo había comentado yo cuando aquel acuerdo para darle al ejército o a las Fuerzas Armadas una presencia o una participación, ¿te acuerdas que tú señalaste ese verbo, coordinarse en lugar de subordinarse, para participar en seguridad pública? Y a mí me extrañó que dado que el presidente no iba a modificar su posición de permitirles a los integrantes de las Fuerzas Armadas responder con su capacidad de fuego ante los delincuentes que los vejan, les quitan las armas, los ofenden, les destruyen equipo, etcétera. La única explicación que yo encontraba, incluso como hipótesis, era que tenía un fin totalmente diferente, que era prepararse para lo que yo llamaría violencia social, saqueos de tiendas, etcétera. Hace 3 días, 2 días en realidad, en un periódico de circulación nacional viene una entrevista, apareció una entrevista larga con Manuel Espino, donde habla de que se están preparando para brotes de inestabilidad social, que es algo normal o natural, lógico, después de la pérdida de cientos de miles de empleos, etcétera, etcétera. En el caso de Manuel, yo entiendo que él haga esa declaración por la posición que tiene. ¿De acuerdo? Lo más lógico sería que fuere mi paisano, el Poncho Durazo, el que planteare una situación como esta, pero no fue así. Pero ahora, Pascal, aparece otro personaje sui generis, por decirlo menos, que es el que dirige la unidad de inteligencia financiera y dice que viene un incremento en la violencia. Habla de fraudes cibernéticos, etcétera. Entonces dice uno, a ver, ¿qué es lo que el gobierno federal nos quiere decir o cuál es el mensaje que pretende enviarnos en torno a esta situación? ¿En realidad nos está preparando para utilizar las Fuerzas Armadas y también las fuerzas civiles, las fuerzas encargadas de mantener el orden, en contra de algo que saben o que intuyen, de saqueos, de actos vandálicos de diferente tipo, etcétera? La verdad es que no hay elementos, Pascal, para que podamos tener una posición clara al respecto, pero sí preocupa que el gobierno federal esté recurriendo a este tipo de oficinas, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera y en otro la oficina que dirige Manuel Espino,
para enviar mensajes que parecerían cuando menos ominosos. Y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana brillan por su ausencia. Ahora bien, vayamos a otro tema, Pascal, y esto tiene que ver con la situación en los Estados Unidos en materia electoral. El candidato del Partido Demócrata a la presidencia, el ex vicepresidente Joe Biden, que fue 8 años vicepresidente con el presidente Obama, hizo un comentario que lo llevó a él a ofrecer posteriormente una disculpa. El doctor Paul Krugman, premio Nobel equivalente en economía y uno de los editorialistas del New York Times más leídos, escribió un artículo muy interesante donde el título mismo ya es muy sugerente. En inglés se llama In Praise of Fallible Leaders, en honor o vamos a decir en homenaje a los líderes que se equivocan. Y viene toda una argumentación muy interesante, Pascal, haciendo una comparación de esta disculpa ofrecida por el ex vicepresidente Joe Biden frente a la posición del presidente Trump, presentándolo a este último como un hombre infalible, una persona que no reconoce error alguno, que parte de la base de su infalibilidad. Y hace toda una serie de consideraciones en torno a lo negativo y peligroso para los países cuando su gobernante se considera a sí mismo un hombre casi perfecto. Esto me lleva, Pascal, a la situación en México. Si bien es admitido por tirios y troyanos que el actual presidente ha cometido errores mil, no solo en su propensión a mentir, que la mide de manera sistemática y permanente el doctor Luis Estrada, a quien tú has entrevistado, que tiene un récord de lo que dice y cuando miente en las mañaneras, pero también, Pascal, en políticas públicas que carecen, por decirlo menos, de objetividad y en consecuencia de corrección, o de corrección en el sentido no de corregir, sino de ser las correctas o las que requiere este país. ¿Cuál es el futuro que nos espera, Pascal, en materia de gobernación cuando quien está al frente de la gobernación en México es un hombre que no está dispuesto en lo más mínimo a aceptar un error? Y esto, para terminar, Pascal, viene a cuento por el anuncio de estos 40,000 médicos que van a ser apoyados con alguna beca para que obtengan su especialidad o una especialidad de un catálogo de 4 o 5. Y dice el presidente: como no tenemos capacidad en México para los 40,000, 10,000 médicos van a ser admitidos para obtener su especialidad. Y va a ser el canciller Ebrard quien va a buscar las universidades en el mundo, donde vamos a enviar a 30,000 médicos para que obtengan sus especialidades. Lo primero que salta a la vista, Pascal, es ese giro de 180 grados del presidente. Te has de acordar que él dijo: esos que van al extranjero y regresan, afirmó, con malas mañas. Ahora va a enviar a 30,000 médicos ¿para qué? Para que regresen con malas mañas. Yo no sé si el doctor Alcocer o el doctor López-Gatell ya le explicó al presidente las dificultades y obstáculos que hay, no para mexicanos, sino para cualquier aspirante a estudiar un posgrado en medicina en los Estados Unidos. Es el área del conocimiento que tiene más dificultades, Pascal. En esas condiciones, dice 30,000, no pasa de ser, Pascal, pues, otra ocurrencia más de nuestro presidente, y esperemos, pues, que esos 30,000 efectivamente se vayan, aprendan algo, cuando menos a poner curitas, y no traigan malas mañas. Nos escuchamos mañana, Pascal. Un abrazo y espero que te haya interesado el libro que tuve a bien enviarte. Sí, muchas gracias, Ángel. Ándale, pues. Gracias. Mañana nos comunicamos. Gracias, Ángel. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.